Vamos a leer la escritura, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer Hechos 2, del verso 4 al verso 8. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Amén. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Padre. Que se haga tu voluntad, mi Señor. Tu palabra bendita dice que donde estamos dos o tres, Señor, aquí está tu presencia, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, Señor. Tú eres el invitado principal. Toma este hermoso lugar, Señor. Bendice cada uno de mis hermanas, de mis hermanos y los niños. Los cubro, Señor, con la sangre de Cristo, Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te ruego, Padre, por tu bendita misericordia, Padre, por todos los niños, Padre, que salen de diferentes países de Centroamérica, Padre. Todas se hacen la travesía, Señor, los que salen de Venezuela, de Colombia, Señor. Todos esos niños, padres, al pasar por el país de Panamá, Señor, por un jardín, el parque, el bosque, Señor. Ahí son maltratados los niños, Padre, por sus padres y sus madres, Padre, que no traen una moneda, no traen el dólar, Señor, para pagar, Señor. Y la organización de crímenes, Señor, se cobran con los niños, violándolos, Señor, los niños de 4, 6, 8, 10 años, Señor. Hoy te pido, Padre, que en ese éxodo, Señor, que tus ángeles y 24 ancianos, Señor, trabajen, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una cobertura sobrenatural, Señor, en todo Centroamérica, Señor. Entonces, ese éxodo, Señor, de travesía, Señor, que salen de sus países, Señor, de Honduras, de Colombia, de Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Guatemala, Haití y todos esos países de Centroamérica, Señor. Que seas tú el que tome el control, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te doy toda la gloria y la honra, Señor. Tengo fe que esta palabra tú la has escuchado y la has presentado entre el Padre Todopoderoso, Señor. Para ti sea toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bueno, bienvenidos todos. Amén. Gloria a Dios. Es un día maravilloso. Y yo creo que nuestra vida es una vida basada en decisiones. Amén. Dios nos ha dado muchas bendiciones, nos ha dado todo, pero nosotros tenemos que hacer decisiones. Amén. Y este es un día en que es bueno que decidamos que va a ser un buen día. Un día en que nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar, nos vamos a contentar y vamos a dar gloria a Dios. Amén. Este día no tiene por qué ser un día malo, va a ser un excelente día porque nosotros decidimos que sea un buen día. Amén. Gloria sea a Dios, porque el Señor nos ha dado todo, gloria a Dios. La semana pasada comenzamos a estudiar ahora el capítulo 2 del libro de Hechos. Y llegamos hasta el verso 4, no lo terminamos completamente el verso 4. Dejamos una partecita del final. Entonces solamente voy a hacer una breve resumen de lo que hablamos para introducirme al de hoy. Bueno, destacamos en esta enseñanza que en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, valía la pena entender y comprender que en el mismo día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, fue entregado la ley al pueblo de Israel. En el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, la iglesia recibe la gracia del Espíritu Santo. Amén. Santo es el Señor. Aleluya. También
dijimos que ellos estaban unánimes, juntos, esperando esa promesa, esa bendición, compartiendo con un mismo corazón. Esto es importante, que nosotros nos reunamos con un mismo corazón, con un mismo amor por Dios, confiando en sus promesas, confiando siempre, siempre en sus promesas. Porque antes de ser llenados del Espíritu Santo, ellos reconocieron su falta, o sea, su vacío, que necesitaban el Espíritu Santo. Entonces se reunieron, estaban unánimes, buscando, esperando esa promesa. Gloria sea a Dios. Nosotros también debemos entender que necesitamos al Espíritu Santo. La palabra espíritu en griego significa aliento o viento. Por eso dice que se oyó como un viento recio. Amén. Solamente estoy haciendo una breve... y dice que se fue un movimiento de un viento recio del cielo. Esto quiere decir una cosa. El Espíritu Santo no es algo que el hombre lo pueda manipular o el hombre lo pueda dar. El Espíritu Santo es algo que viene de Dios, netamente de Dios. Gloria sea a Dios, aleluya. Cuando hablamos de que lenguas repartidas como de fuego, dijimos también que el fuego significa purificación. Así como se purifica el oro para sacarle todas las impurezas, el fuego espiritualmente significa purificación. Gloria sea a Dios. La palabra dice que el Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos, lo que quiere decir que significa permanencia, o sea, posesión permanente. El Espíritu Santo es permanente. Gloria sea a Dios. Bueno, vamos a entrar entonces. También dijimos que el Espíritu Santo genera una transformación necesariamente. ¿Recuerdan? Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos capacita. Vamos a empezar y vamos a ver la segunda parte del verso 4. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Gloria sea al Señor. Comenzaron a hablar en otras lenguas. No dice aquí exactamente que fueron nada más los 12 apóstoles, sino todos los que estaban ahí reunidos, amén. Dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, gloria sea al Señor. Pero esas lenguas, dice que son lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero estas lenguas son lenguas que ellos nunca se les había enseñado, pero vamos a tener cuidado con esto, gloria sea al Señor. Eran lenguas que nunca a ellos se les había enseñado y el Espíritu les hablaba según Él quería que hablaran, gloria sea al Señor. Para esto vamos a ir a Marcos 16, verso 17. Gloria sea a Dios. Marcos 16, verso 17. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegue ahí me dice amén. Marcos 16, verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Gloria sea al Señor. Aquí la palabra nuevas lenguas, hermanos, no está hablando de sonidos incomprensibles. No está hablando de esto. Nuevas lenguas se refiere a idiomas que nunca ellos habían hablado,
Esto es muy importante o sea, apuntarlo bien. En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando habla de que hablaron en nuevas lenguas, no hablaron en sonidos incomprensibles, sino que hablaron en idiomas que ellos no hablaban, pero al fin y al cabo, idiomas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Gloria sea al Señor. Santo es el Señor. Las palabras lenguas, cuando dice hablarán nuevas lenguas, significa idiomas. Todas las personas que estaban ahí reunidas no estaban asombrados ni maravillados de lo que estaban oyendo exactamente bien, sino que estaban confusos, estaban, o sea, desconcertados. ¿Cómo era posible que este grupo de Galileos hablara en su propio idioma y diera gloria a Dios? Eso es lo que ellos estaban atónitos. Amén, ¿sí entiende esto? Aleluya. Ellos no entendían esto. Ahora, les quiero dar una escritura que se la voy a dar nomás de pasada porque un día la vamos a estudiar mejor. Pero esta escritura está en 1 Corintios 14, verso 22. Gloria sea al Señor. 1 Corintios 14, verso 22. Aleluya. Dice: las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Se lo voy a repetir. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Esto fue exactamente lo que pasó en Hechos 2. Personas que no conocían de Dios oyeron la palabra de Dios y oyeron glorificar a Dios en su propio idioma. Entonces las lenguas no eran como señal de que ellos eran hijos de Dios, sino para testimonio de los incrédulos de lo que es la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? En el día de Pentecostés, en esta fiesta de Pentecostés, venía gente de muchas partes, de lejos, a celebrar esta fiesta de Pentecostés. Tengo aquí que venían de Arabia, de Creta, de Asia, inclusive de partes lejanas de Roma. Y estas personas permanecían los 50 días. ¿Por qué? Porque acuérdense que primero era la Pascua y después era el día de Pentecostés. ¿Recuerdan? 50 días después de la Pascua era, entonces, como eran distancias muy grandes, muchos días de viaje, se quedaban los 50 días. Ok. Dice aquí la Biblia que hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. Esto quiere decir una cosa muy importante. Yo quiero que ustedes recapaciten un poco a todas las cosas que a veces vemos que suceden, ¿sí?, en las iglesias. Mire, dice aquí, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto me hace entender a mí que el Espíritu no hablaba por medio de ellos, sino el Espíritu les daba la facultad, la habilidad, la gracia de hablar en otros idiomas para testificar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Mire lo que dice Biblia, lenguaje actual, en el verso 4 de Hechos 2. Dice: fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos,
y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Aquí no dice lenguas, dice idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo le indicaba. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces pensamos que el evento de Hechos 2, que habla de Hechos 2, habla de lenguas con sonidos incomprensibles o lenguas angelicales. No, no. Es muy claro que ellos hablaron idiomas que no hablaban ellos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo a hablarlas. Pero no estaban hablando lenguas que nadie comprendía. No. Hablaron lenguas, las lenguas que hablaron es porque había gente que las podía comprender. Y no hablaron en una sola lengua, hablaron en muchas. Entonces todos los que estaban de esa lengua pudieron entender y comprender quién era Dios. Esto es importante que nosotros lo entendamos bien, gloria sea a Dios, y no nos vayamos por donde no es, gloria sea al Señor. Aquí vemos una función importantísima del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo revela su función principal. Esta es salvar a la humanidad. Lo que puso en su boca fue un idioma para que testificaran del Señor y le dieran gloria a Dios. Amén. Así que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener el mismo anhelo del Espíritu Santo, compartir la palabra de Dios y testificar la palabra de Dios. Y para esto nos hace ir a aquella escritura donde dice ir y predicar el Evangelio. Y yo les he dicho que la palabra ir realmente en el original griego es yendo. Yendo. Porque no es lo que tú y yo hacemos para que crezca el reino de los cielos. Es lo que Dios hace. Y cuando la palabra es yendo, predicar el Evangelio significa en tu vida diaria. Cuando sales a trabajar, cuando vas a tomar el camión, cuando estás comprando en la tienda, donde estés, Dios nos va a dar la oportunidad de hablar el Evangelio. Amén. Entonces ahí vamos a predicar la palabra de Dios. Pero hay una escritura que, deja ver si la encuentro. Si me pasa mi teléfono, por favor. Romanos 12. A ver si es Romanos 12 o Romanos 2, no recuerdo ahorita bien. Gloria a Dios. Permítame un segundo. Romanos 12, verso 1. Gloria a Dios. Esta escritura, hermano, ha resonado en mi cabeza en los últimos 10 días. Y es poderosísima esta escritura. Y esto va a cambiar en mucho nuestra manera de pensar. Mire lo que dice. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Volvamos a leerla. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el verdadero culto que el Señor espera de ti y de mí? Él no está esperando exactamente que vengamos aquí y que la alabanza salga perfecta. El mover del Espíritu Santo perfecto, la predicación perfecta. Ese no es el verdadero culto. Ese es el culto que nos han enseñado. ¿Sí notó algo ahí? El verdadero culto es presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. Para que un sacrificio fuera acepto tenía que ser muerto. Entonces, ¿qué significa esto, sacrificio vivo? Significa gente creyente que está muriendo a sus deseos, muriendo a todos lo que él quiere por causa de la palabra de Dios. Aquí está la clave, hermanos, de la palabra avivamiento. Aquí está la clave de la palabra avivamiento. El avivamiento no surge cuando alguien se prende y prende a los demás. No. El avivamiento surge cuando la gente se presenta como un sacrificio vivo, santo, santo. Y aquí tendríamos que entender una cosa. ¿Cómo estoy viniendo yo a alabar a Dios? ¿Con una semana de vivir en santidad? ¿O con una semana hecha pedazos y ahora vengo aquí a ver quién me da una palabra para que me levante? Eso es lo que nos han hecho creer. ¿Sí entiende esto? Pero la palabra de Dios dice muy claramente aquí, gloria a Dios, y que presentéis. ¿Quién lo tiene que presentar? Usted y yo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si es agradable a Dios, entonces es el culto mejor. El culto racional. Hermano, si usted y yo venimos en santidad, ¿qué importa si se equivocaron en una nota? ¿Qué importa si se les olvidó una letra? Gloria a Dios. Sabemos que a Dios hay que presentarle la excelencia. Amén. Pero antes de buscar la excelencia en los músicos, en los predicadores y en los servidores, la excelencia viene de cada uno de nosotros que venimos a adorar a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Déjenme ver, ya se me movió esto aquí. Gloria a Dios. Entonces ya vimos que el propósito de las lenguas, que está en 1 Corintios 14:22, son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Gloria a Dios. Y esto se cumplió cabalmente en el día de Pentecostés. Gloria sea el Señor. Aleluya. ¿Por qué para ellos fue tan notorio esto? ¿Por qué les causó tanta admiración esto? Porque para ellos, hermano, los judíos, los galileos, principalmente de la región norte, creo, eran gente ignorante, inculta. Para ellos eran lo más inculto que había. Entonces, cuando ellos los oyen hablar en su propio idioma, se quedan asombrados.
Imagínese usted una persona que no sabe ni leer y escribir y usted de repente lo empieza a oír hablar de ciencia, dices tú, ¿de dónde, verdad? Ellos se asombraron cuando dijeron, ¿cómo si esta gente no sabe ni cómo se llama? Y ahora resulta que están hablando un perfecto idioma, el que yo hablo, y puedo entender lo que pasa aquí. Gloria sea el Señor. Aleluya. Entonces, como les dije, en la Biblia el lenguaje actual dice, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno según el Espíritu les indicaba. Gloria sea el Señor. Aleluya. Vamos a ver entonces. En el verso 5 del mismo Hechos 2, verso 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Gloria sea el Señor. ¿Por qué los llamaban piadosos? Porque guardaban con mucha prontitud, con mucho cuidado, con mucha diligencia la palabra de Dios. Amén. Ellos hacían largos viajes para llegar y ofrecer y estar en estas fiestas, porque para ellos no estar era ofender a Dios. Entonces en esta fiesta se juntaba muchísima gente de diferentes razas, de diferentes idiomas. Gloria sea al Señor. Amén. Porque usted recuerde que el pueblo de Israel vino peregrinando, vino conquistando, vino caminando. Entonces empezó a tener muchas mezclas. Gloria sea al Señor. Dice, naciones, de todas las naciones bajo el cielo. O sea, de todo el mundo conocido en ese momento. Yo no sé si de todo el mundo, de América, pero de todo el mundo conocido en ese momento. Y en ese momento, el idioma, digamos, más popular, como decir hoy que es el inglés, era el griego, hermano. Entonces, que alguien hablara en griego no era así como tan espectacular, pero hablar en otros idiomas sí era de asombrarse. Gloria sea al Señor. Dice, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí lo dice más claro, ¿verdad? Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El lenguaje actual dice, estaban desconcertados de que hablaban en su propia lengua. Miren, yo en una ocasión estuve en una iglesia. Yo por causa de mi trabajo tuve que aprender un poco de inglés. Aunque dicen que lo bien aprendido no se olvida, a mí se me olvidó. Porque yo tengo casi 20 años que no lo ejercito. Pero un día me pasó algo significativo. Estaba yo en la iglesia cuando yo oí a una persona hablar en lenguas en inglés. Y yo entendía partes. Y yo sabía que era inglés. Ahora, yo no sé quién le estaba hablando. Pero algo así sucedió, ¿me entiende? Gloria sea al Señor. Verso 7 del libro de Hechos 2 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Gloria sea al Señor. Porque para ellos, como ya les dije, era extraño oírlos hablar en su propio idioma, porque eran gente considerada inculta. Tengo aquí un dato. Dice, los habitantes del área norte de Israel que habitaban el mar de Galilea, en su mayor parte era una zona rural, eran pueblos pequeños. Los otros judíos inclusive tenían otro acento, otra forma, o sea, una forma como más diferente de hablar. Y eran, por estos judíos, considerados personas ignorantes. Por eso se asombraron cuando vino esto. Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios.
Entonces, hoy quiero solamente hablar de esto y que entendamos una cosa. Hechos 2, cuando habla de un bautismo en el Espíritu Santo, no habla de sonidos incomprensibles. No habla de lenguas angelicales. Habla de idiomas. Habla de idiomas. Por eso es importante, hermanos, leer la Escritura como la estamos leyendo, para no confundir el texto y el contexto, para empezar a entender estas cosas. Hechos 2 se refiere a lenguas en idiomas. Gloria sea al Señor. Amén. Ok. Por hoy vamos a quedarnos aquí para continuar. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir estudiando el libro de Hechos 2. Es importante que entendamos, mire, es bueno que veamos todo esto porque esto nos va a ayudar a saber en dónde está ubicado. A veces nos es muy difícil para nosotros memorizar exactamente el versículo, exactamente el capítulo, pero cuando nosotros sabemos, por ejemplo, ¿cuántos recuerdan de qué habla Hechos 1? O sea, de las cosas importantes o trascendentes que habla Hechos 1. Uno, habla de la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? Habla del nacimiento de la iglesia. Habla de la promesa del Espíritu Santo. Habla de la elección del 12º discípulo, 12º apóstol. Entonces, si alguien le dice, oye, ¿dónde dice que echaron suertes? Hechos 1. Quizá ya no te acuerdas del capítulo, del verso, pero dices, Hechos 1, léelo y ahí está. Es una manera más fácil de memorizar. Amén. En Hechos 2 ya vemos la promesa cumplida del Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor.